noches, bienvenidos a esta nueva edición de Conferencia de Prensa, el último programa del ciclo 2014. Exactamente, y como ya es habitual, pero también es cábala, prácticamente vamos a empezar presentando al equipo de periodistas que nos acompañó a lo largo de todo este año. Empezamos por Carlos Romero de Tiempo Argentino. Seguimos por Gabriel Michi de Radio América y CN23. Pablo de León del diario Clarín. Ahí está cambiando, ahí va. Ahí está Pablo. Vamos ahora a Sebastián Abrevaya del diario Página 12. Y Martín Canenguícer del diario La Nación. Muy bien, vamos entonces ahora a presentar al entrevistado de esta noche. Es el diputado Carlos Heller. ¿Cómo va, diputado? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, buenas noches. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Vamos a presentarlo con las placas habituales. Ahí está. Tiene 74 años, es del signo Libra y en el horóscopo chino es dragón de metal. Mira vos. Eso me acabo de enterar. Bueno, después le contamos entonces. Nació en Villa Domínguez, en Entre Ríos. Primer empleo que tuvo fue técnico mecánico en Wobrom, fábrica de autopartes. Desde 2005 es presidente del Banco Credicop, entidad cooperativa de la cual fue gerente general desde su fundación en 1979. Actualmente es diputado nacional, como decíamos, por el Frente Nuevo Encuentro, cumpliendo su segundo mandato por la ciudad de Buenos Aires. Su padre era mecánico y su madre costurera, ambos militantes políticos y sociales. Rivaliza con Macri desde los tiempos en que fue vicepresidente de Boca Juniors. Y esa era la última. Bueno, no vamos a ir al fútbol. Seguramente vamos a hablar de fútbol en este programa porque vio que todo el país está de alguna manera impregnado por los resultados deportivos del último fin de semana. Pero le queremos preguntar, ¿qué evaluación hace sobre este tema? ¿Hay una polémica tras este intento o en alguna medida también concretado canje de bonos? ¿El gobierno va a necesitar más dólares, menos dólares? ¿Qué capacidad de enfrentar los fondos buitres va a tener a partir de este fin de mes, es decir, a principios del año que viene? Bueno, a ver, déjeme hacer solo una corrección. A ver. Mi mamá no era costurera. No. Pero no, digo en honor a su memoria. ¿A qué se dedicaba? Mi mamá trabajó con mi padre en el taller mecánico cuando vivíamos en Entre Ríos y cuando nos vinimos para Buenos Aires fue ama de casa. Trabajó, sí, lo deben haber sacado, antes de conocerlo a mi padre, trabajaba en un taller de confección de ropa, pero estamos hablando del año 1927, 1928, hace mucho tiempo. Muy bien. Aclarado entonces. El tema de la colocación de bonos. Yo estoy absolutamente convencido que, como todas las cosas, se las puede ver de diversas maneras. La primera conclusión indubitable es que nadie está intranquilo sobre la posibilidad de cobrar cuando estos bonos venzan. Porque lo que hizo el Gobierno Nacional es decirle a los tenedores de Bodén 2015, estamos proponiéndole pagarle un año antes. Si usted quiere cobrar, tenemos los dólares, venga a buscar y se los entregamos. Si quiere, le ofrecemos la posibilidad de que se quede hasta que venzan en octubre del año que viene. Y si quiere también, le ofrecemos la posibilidad de canjearlo por un bono a 10 años más, al 2024. Yo podría interpretar que la gente está segura de que el año que viene va a cobrar y por lo tanto no se inquietó y no se apuró por cobrar, pero no tiene la menor idea de quién va a gobernar en el 2024 y entonces probablemente prefiera quedarse con los dólares hasta octubre del 2015, ver cómo viene la cosa y en ese momento decir qué es lo que más le conviene. Desde ese punto de vista, el canje, la propuesta de pago anticipado es un éxito rotundo, absoluto. Había un segundo objetivo, aliviar los vencimientos del próximo año, suponiendo que iba a haber más interesados en entrar en ese canje. Eso se logró parcialmente, se achicó en 500 millones de dólares aproximadamente. Entre los 286
que compraron, si lo digo al revés, me perdonan, pero da lo mismo, porque hubo una cantidad de gente que entró en el canje y hubo otra cantidad de gente que no estaba en los bonos, pero que aceptó la posibilidad de comprar Bonar 2024. Entre los dos suman casi 600 millones, si se descuenta lo que tuvo que desembolsar a ese 2% que prefirió cobrar ahora, podríamos decir que el año que viene va a haber un vencimiento o que el alivio que hay respecto de esta obligación se achicó en alrededor de 500 millones de dólares. O sea que lo ve positivamente. Sí. Ahora, teniendo en cuenta que estamos a menos de un año de que termine el tercer mandato kirchnerista de esta época, siempre se discutió en algún momento la posibilidad de gravar la renta financiera. ¿Por qué no se ha podido hasta esta instancia? No tengo yo la respuesta, ni soy el que la tiene que dar. A ver, se han hecho... ¿Por qué cree usted que no se ha podido? Por eso. No, si yo no voy a tratar de contestar todo. Yo creo que este gobierno ha hecho infinidad de cosas. La mayoría de ellas de tipo positiva, otras seguramente no, y otras le quedan pendientes, no las ha hecho. La presidenta ha dicho reiteradas veces que en su gestión no se había creado ningún nuevo impuesto y que en realidad la mejora de la recaudación impositiva nacional era producto de una mayor eficacia en el control de la evasión fiscal y por lo tanto una mayor percepción de lo que normalmente se tendría que haber percibido. El gobierno no ha tenido, el gobierno nacional, política de creación de nuevos impuestos y probablemente esa sea la razón por la que no se ha grabado la renta financiera. De cualquier manera, quiero hacer un par de comentarios más, porque creo que hay una mistificación respecto del tema de la renta financiera. Grabar la renta financiera no es grabar a las entidades financieras. Grabar la renta financiera es grabar, por ejemplo, los depósitos a plazo fijo que la gente tiene en el sistema financiero. Y este es un tema bastante complejo, primero porque habría que dejar exceptuado a un monto que podríamos considerar de lo que un ahorrista acumula como una cosa normal y no es renta financiera. El pequeño ahorrista. Claro. ¿Qué es un pequeño ahorrista hoy? Podríamos tomar el dato del propio Banco Central que fija tasas mínimas para hasta 350.000 pesos. Si exceptuamos todos los que tienen menos de 350.000 pesos, veríamos que no hay por allí una gran posibilidad de recaudación. Lo que habría que grabar, y nadie ha podido estimar aún cuántos son esos valores, es lo que tiene que ver con las transacciones que se realizan en la compra-venta de valores, la compra-venta de títulos públicos, etc. Pero de verdad estoy absolutamente convencido de que el problema más grave que tiene la Argentina y el mundo es la evasión impositiva. Es decir, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que una sucursal de un banco internacional tenía 4.000 y pico de cuentas no declaradas, y cuando vemos los datos mundiales del dinero que se mueve fuera del circuito bancario, que está en los paraísos fiscales, etcétera, etcétera, yo creo que la clave del problema está allí. Se dice que hay entre 200 y 300.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Uno podría decir que puede haber una pequeña porción una porción de esos fondos que son gente que, aprovechando los momentos en que se podía hacer, prefirió tener la plata afuera por seguridad, porque no tenía confianza en el país, por lo que sea. Pero yo estoy seguro que la proporción fundamental de ese dinero es dinero que se fue para no pagar impuestos. Bien, está claro. Y eso creo que es una cosa que hay que atacar con mucho mayor firmeza en la Argentina y en el mundo entero, porque creo que por allí está uno de los principales problemas que hoy tiene la economía global. Muy bien, le invitamos a escuchar las preguntas de nuestro equipo. ¿Cómo no? Empezamos por la de Martín Caranguisa. Retomando el tema del canje de la semana pasada, usted apeló al vaso medio lleno. Quería preguntarle por los objetivos que se había trazado el gobierno, que era aplazar justamente el mayor vencimiento que tiene el gobierno el año próximo. Son 6.500 millones de dólares el BOEN 2015, sí. Y tratar además de enfrentar a los fondos buitre
con mayor espalda financiera, con una emisión de 3.000 millones de dólares del BONAR 2024. Solo se recaudaron 300 millones de dólares. Uno podría pensar, como dijeron varios analistas, que la emisión, hasta se dijo, fue un fracaso, digamos. ¿Usted cree que el gobierno tendría que tomarse una revancha en algún momento, hacer una nueva emisión, pensarlo de otra manera? A ver, creo que se pueden hacer un montón de reflexiones y de consideraciones. La Argentina va a terminar el año con reservas por más de 30.000 millones, producto de una cantidad de cuestiones, lo que negoció con los exportadores, el acuerdo con China para obtener el swap con China, y hay que ir para atrás bastante tiempo para encontrar en la historia momentos donde la Argentina tiene reservas por más de 30.000 millones de dólares, excepto en los años de acumulación de este proceso kirchnerista que empezó, yo diría, con reservas negativas y que, o en cero si quisiéramos ser generosos, que llegó a los 50 y tantos mil millones y que luego decidió comenzar a pagar la deuda, es decir, todo ese proceso de desendeudamiento, utilizando esa acumulación de reservas. Hoy la Argentina tiene 30.000 millones de dólares de reservas y un nivel de endeudamiento de los más bajos del mundo, medido en términos de su Producto Bruto, que es la única manera que se puede medir. La cantidad de deuda en manos de privados en moneda extranjera creo que son 8 o 9 puntos del PBI, cuando teníamos 170 puntos del PBI en el momento de la crisis, ¿no es cierto?, cuando todo explota. Por lo tanto, a mí me parece que hay muchísima fortaleza y además hay muchísima fortaleza política, Martín, para enfrentar esa negociación con los buitres. De un año a esta parte, yo diría que casi el mundo entero se ha pronunciado sobre la necesidad de modificar la legislación diciendo que lo que se ha hecho con la Argentina es una arbitrariedad. Lo ha dicho hasta el primer ministro británico. Hasta el primer ministro británico ha hablado de eso. Entonces, lo que Argentina ha ganado desde el punto de vista de fortaleza moral, de respaldo, no hablemos ya de la UNASUR, de la CELAC, el G77 más China, el G20 se expresó sobre eso, incluso con el voto de países que en la reunión de las Naciones Unidas votaron en contra de crear la comisión para establecer un nuevo marco regulatorio. Así que yo creo que hay mucha fortaleza en esa negociación y esa fortaleza está basada, por un lado, en la firmeza con la que se ha negociado. Alguna gente ha creído que el tema era llegar a enero. Y yo creo que nunca el tema fue llegar a enero desde el punto de vista del plan del gobierno. Enero despeja uno de los problemas, el de la cláusula Rufo, pero no despeja el otro de los problemas, que es que ese 7%, si todos se suman al fallo Griesa y se unifica la demanda, estamos en 15, 20 mil millones de dólares, nadie sabe exactamente cuánto, pero es un número que ronda por allí, de 20 mil millones de dólares que pasarían a engrosar la deuda externa. Y déjenme meter una reflexión política. Si este gobierno hubiera querido sacarse el problema de encima, le ofrecía un pago con bono a los buitres que aceptaban tranquilamente y pateaba el problema para adelante. Creo que ha actuado con una enorme responsabilidad de gestión de la cosa pública y de manejo del interés nacional. Y por eso no quiere aceptar una solución que, como ha dicho reiteradas veces, sea legal, justa, equitativa y sustentable. Es decir, que se pueda pagar. Argentina no quiere volver a entrar en el proceso del endeudamiento que lo llevó a la situación del 2001. O sea que el 1 de enero no cambia mucho. El 1 de enero cambia porque desaparece la cláusula Rufo, que podría permitir que todos los que entraron en el canje, el 92, casi 93% que entró, se sumara a pedir ese mejor trato. Eso está superado. El otro 7 no está superado. Y Argentina ha dicho, y lo dijo el ministro, creo que hoy a la mañana habló Kicillof, ¿no? Sí. Y volvió a decir, no hay una negociación, porque una negociación supone ceder. Los buitres dicen, la negociación es, págueme lo que el juez dice que me tiene que pagar. Pero por eso insisto, mire si Argentina hubiera hecho eso como muchos políticos argentinos aconsejaron en su momento. Hay que ir y sentarse a arreglar y chau.
Hoy tendríamos una demanda acumulada de 20 y tantos mil millones. Pero el tema no se cabeza. resuelve en lo inmediato más allá de la caída de esta cláusula, según su punto de vista. Así es, yo creo que en enero empieza una nueva negociación. Despejado el mayor de los problemas. Del 92 que habla. El del 92, 92,3 creo que es, ¿no? Pero con el problema pendiente del resto, que unificado sigue siendo para la Argentina una carga insoportable e injusta. Porque ahí vuelvo a esto que dije antes, si el mundo entero está diciendo que cuando el 75% adhiere, los otros tienen que aceptar y cumplir, estamos siendo víctimas de una absoluta arbitrariedad. Muy bien. Pero la pregunta es si el gobierno necesita para terminar su mandato estos dólares del exterior o no, digamos, o alcanzan con estos 30.000 millones de dólares de las reservas. Yo creo que, por eso dije que hay un desendeudamiento muy grande y creo que hay mucha solidez, creo que hay un alivio porque esta caída del precio de los combustibles desde el punto de vista de una de las baches que hay, que es el desbalance energético. Desde luego habrá que ver cómo juega eso contra la caída del precio de los commodities y cómo termina siendo la cuenta final, pero en el presupuesto había un superávit de balanza comercial de 8.000 y pico de millones previsto para el año 2015, por lo tanto el swap de China como mínimo se podrá usar para pagar lo que le compramos a los chinos, como mínimo, ¿no es cierto? Sin entrar en la discusión, yo creo que se puede utilizar, son de libre disponibilidad, pero Argentina importa mucho de China y lo tiene que pagar con dólares que utiliza de las mismas reservas. Bien, seguimos con Sebastián Orevalla. Heller, hoy se conoció el dato de la inflación de noviembre para el INDEC, que es el 1,1, y hay una fuerte polémica respecto de esto, respecto de cuál es efectivamente la inflación anual. Se habla desde el gobierno del 24 o 25% y desde sectores de la oposición y consultoras hablan de cerca del 40%, 36 y pico. Para usted, ¿cuál es efectivamente la inflación? Hay un sindicato que está pidiendo el 50% ya para marzo. Sí. También pasó a principios de este año, ¿no? No creo que sea algo que deba condicionar el análisis que tenemos que hacer. A ver, yo no voy a incurrir en el mismo error, para llamarlo de la manera más benévola, que incurre ese grupo de diputados que se autodefine como la inflación del Congreso y que son 6, haciendo un abuso de las reglas que el Congreso permite, que un diputado pide una sala y hace una conferencia de prensa y cualquiera que conoce cómo funciona el Parlamento sabe que es así. Pero se ha logrado instalar algo que se llama la inflación del Congreso, que nadie sabe cómo se instala, de dónde sale, cómo se elabora y demás, que habla del 40% famoso. Realmente ese es un dato, como mínimo, insustentable, para decirlo de la manera más prudente del mundo. Por el otro lado, en la Argentina hubo un proceso de reelaboración de índices y hoy hay un índice de precio nacional, que no tiene nada que ver con los que pueden hacer cualquiera de esas consultoras que miden dato privado. Que por otro lado, cuando uno mira la estructura que tienen, 8 personas, 6 personas, etcétera, etcétera, muy amplia la muestra que elaboran no puede ser. Ni siquiera muy rigurosa desde el punto de vista de la ponderación que las cosas tienen que tener. Cualquiera sabe que las cosas no cuestan lo mismo en Palermo que en La Matanza. Cualquiera sabe que hay cosas que cuestan más y otras menos en el interior respecto de lo que cuestan en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, todas esas estimaciones yo creo que no tienen asidero. Y me parece... ¿No tiene el gobierno algún tipo de responsabilidad respecto de la falta de legitimidad que tienen hoy las estadísticas públicas? Bueno, yo creo que, fíjense que hasta la directora del Fondo Monetario Internacional dijo el otro día en Chile que se había avanzado muchísimo en la calidad de las estadísticas argentinas. Desde luego al ratito dijo que todavía falta, tenemos que seguir trabajando, etcétera. Este índice se trabajó muchísimo, participaron las universidades, etcétera. Ahora, permítanme decir esto. Si sale un grupo de 6 diputados y agarra un cartelito y dice fue 1,8 y al día siguiente el índice oficial dice 1,1, ¿cómo es presentado el tema mediáticamente? Es presentado como que
este 1,1 es mentiroso y el otro, el de los 6 diputados, es el bueno, el famoso índice del Congreso. Yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad de no haber empezado antes la discusión de fondo sobre las causas de la inflación. ¿Y cuáles son? Sintéticamente, muy brevemente, porque es algo bastante profundo. Mire, le voy a contestar. Trajo mucho material. Mucho material, pero le voy a contestar con un artículo, un cortito, yo no se lo voy a leer todo, del sábado 29 de noviembre de 2014 del diario La Nación, en la sección Campo, una nota de José María Astigueta. José María Astigueta dice: asimismo, la molinería, que desde hace más de un año pagaba entre 2 y hasta 4.000 pesos la tonelada, hoy, un año después, con devaluación incluida, paga 1.300 pesos y nadie notó una baja en el precio del pan. La Nación, Astigueta, 29 de noviembre de este año. La inflación en la Argentina es básicamente producto de la puja distributiva. Hay un enorme esfuerzo que realiza el gobierno nacional para acortar la brecha. Vean los datos de la OIT, si quieren se los muestro acá. Argentina y Brasil, los dos países de la región que en la última década más acortaron la brecha entre el 10% que más tiene y el 10% que menos tiene. Argentina dedica el 60% de su gasto, es gasto social, es distribución del ingreso. Los formadores de precios, que son muy poquitos, se reapropian de esa distribución en buena parte mediante el aumento de precios. Después le voy a preguntar más por esto, pero quisiera en este sentido afirmar, entonces usted le cree al INDEC, cree en los números del INDEC. Yo digo que estos números que hoy elabora el Instituto de Estadística son mucho más elaborados como para que yo crea que se tienen que aproximar bastante a la realidad. Mire, no conozco, yo me acuerdo cuando Labaña era ministro, sí. Él decía, la sensación de la gente es individual, es muy difícil, no hay índice, incluso creo que sacó un índice diferenciado del INDEC más bajo, porque el del INDEC era más alto que el que Labaña consideraba que era la inflación real. La inflación o el aumento de precios de un trabajador no es lo mismo que de una persona de la clase media, porque sus insumos son absolutamente distintos. En la Argentina le están congeladas las tarifas del gas, de la luz, del transporte público, etcétera, etcétera. Y eso en un trabajador es un enorme parte del total de su gasto. Probablemente en un señor de clase media que se mueve en auto, que vive en un barrio cerrado, que eso para ir al otro extremo, todas esas cosas tienen una incidencia absolutamente distinta. Sí, pero no distinta. solamente la clase media. A ver, tengo que ir a la pregunta de Pablo, pero hay cosas, a ver, un kilo de milanesas, que todo el mundo compra un kilo de milanesas. No vale lo mismo muchísimo. Tampoco el kilo de milanesa en todos lados. No vale lo mismo. Pero vale más que antes. Bastante Sí, más claro, sí. Pero es que si aceptamos que hay una inflación del 24, 25, 26, yo no estoy en condiciones de... Vamos a decir una cosa que está entre el 25 y el 30%, que tiene claramente un proceso de desaceleración, porque tuvo el pico del primer trimestre producto del ajuste cambiario, y que a partir de allí hay un proceso que hasta las estadísticas de esta llamada inflación del Congreso hablan de desaceleración. En marzo daban 3 y pico por mes y ahora están dando 1,8. Entonces, lo cierto es que las políticas públicas que se vienen llevando adelante están logrando que la inflación se desacelere. Vamos con Pablo de León ahora. Bueno, yo tengo una pregunta política, pero antes quiero felicitar a Ana Baiman por el torneo de Racing, a Esteban Talpone y a Rosales y a mi gente por el que River consiguió un torneo Autofelicitación. local. Un torneo local y una Copa Sudamericana. Hasta a mi amigo Mariano Sarraberus Oliveira, que está viendo por la Copa Libertadores, a los compañeros Romero y Michi por el ascenso independiente, menos a Boca de Heller y Canenguiser, que no ganaron nada en todo un año. Eso es. Bueno, pero bueno, creo que es la política de Clarín. Pero, perdona. Me la tengo que aguantar con la política. ¿A Heller qué le decís? No le decís nada a Heller, sí, que de Boca. no hay caso. Le estoy tirando la tapa del año. Dale. Pero ahora voy a lo político. Sí. Ustedes de Nuevo Encuentro, una fuerza que de Frente izquierda, a Nuevo Encuentro. Que componemos varios partidos políticos. Varios partidos políticos, con Sabatella quizás como referente mayor. No, quizá no, como referente mayor. Perfecto. Sin quizá. Bueno, entonces sin quizás le voy a preguntar, ¿qué pasa si él es el candidato del Frente para la Victoria? ¿Usted qué va a hacer? ¿Por qué me va a pedir que yo le responda algo antes que pase?
Yo le puedo contestar una cosa. Yo no tengo ninguna duda de que Scioli forma parte de eso que nosotros llamamos el espacio kirchnerista, como formamos parte nosotros. Si usted me pregunta si Scioli es el candidato de ese espacio que a mí más me gusta, yo le contesto que no, tranquilamente. Ahora, también digo que todos reconocemos que este espacio tiene un liderazgo indiscutido, fuerte, que es el de la presidenta. Una cosa será si la presidenta en algún momento dice: yo creo que quien mejor representa el espacio es fulano, y otra es si dice: vayan a las PASO y el que gana, gana, y entonces los demás tendrán que aceptarlo. ¿Y si Scioli gana, ustedes acompañan? Yo pertenezco a una fuerza política que toma decisiones orgánicas. Si nosotros aceptamos ir a las PASO, tendríamos que aceptar acompañar. No tiene lógica otra cosa. Pero antes de eso hay un montón de cuestiones. Mire, la presidenta dijo el sábado, perdón, varias cosas. ¿Por qué no explicitan las propuestas? Y después dijo: una campaña no es ni un color ni una foto al lado mía. Es decir, queremos saber qué es lo que proponen los opositores y los que forman parte de nuestro propio espacio, dijo. Quiero decirle que yo, en el acto que hizo el Nuevo Encuentro en la cancha de Atlanta, dije algo parecido, hablando de ese tema. Dije: antes de decir a quién apoyamos, nos gustaría conocer qué proponen, porque yo creo que el ciclo tiene algunas definiciones. Tiene una definición muy clara de alineamiento internacional. Tiene una definición muy clara sobre el rol de mercado. Tiene una definición y del Estado. Tiene una definición muy clara sobre las políticas de distribución del ingreso. Y así yo le podría... Tiene una posición muy clara sobre el tema del desendeudamiento. Entonces sería muy raro. Tiene una política muy clara en materia de derechos humanos. Entonces, a mí me gustaría que no nos pase la de Menem. Si decía lo que iba a hacer no me votaban, entonces digo lo que la gente quiere escuchar y después hago lo que creo que tengo que hacer. Ya ¿Pero pasó usted cree eso. que hay un riesgo ahí? ¿Que hay una posibilidad de que eso vuelva a suceder? En políticas todo es posible. En política todo es posible. Por eso yo dije, y reitero, yo no podría ni nadie negarle a Scioli que pertenece a este espacio. Ahora, este espacio es bastante amplio, y entonces yo digo, si yo tengo que decir quién me representa, diría: no es Scioli quien yo creo que mejor represente las políticas que se han llevado a cabo en la Argentina desde el 2013 en adelante. Y entonces yo quisiera otra cosa, pero reitero, tómeme la respuesta entera, porque también dije, hay un liderazgo. Ese liderazgo es reconocido por todos, nadie lo cuestiona, en el espacio por lo menos, y en la oposición tampoco. La teoría del Pato Rengo no funcionó. ¿Se acuerdan de la teoría del Pato Rengo? Resulta que las encuestas de todo el mundo están diciendo que el nivel de aceptación de la presidenta es altísimo. No ha perdido la iniciativa, como suele suceder cuando se entra en la última etapa. Yo diría, mire, como legislador, creo que nunca tuvimos tanto trabajo como el último año. Hay una iniciativa de leyes todas que significan cambios profundos en la vida de los argentinos, a mi juicio para bien, para mejorar, derechos individuales, derechos económicos, derechos sociales, la reforma de los códigos, etcétera, etcétera, que hablan de un gobierno en plena iniciativa, contrariando todo lo que la teoría dice respecto de la última etapa de los mandatos. Bien, seguimos. Gabriel. Gerardo, usted acaba de decir, bueno, que si bien Scioli es parte del espacio kirchnerista, no es el candidato que más le gusta. ¿Cuál es el candidato que más le gusta como candidato a presidente dentro del espacio kirchnerista? Se la dejó picando usted, así que no. No, porque sería injusto, porque hay varios de esos candidatos, hablando de los que se nombran, que yo creo que representarían lo que a mi juicio es este proyecto. Creo que Uribarri, Rossi, Dayana, pero no quiero ser Domínguez. Hay una cantidad de personas con las que yo me sentiría cómodamente identificado y no tendría ningún reparo con cualquiera de esos que le he nombrado, para decirlo así rápidamente.
Pero también quisiera que esos mismos explicitaran claramente las cuestiones centrales que tienen que ver con lo que harían si fueran presidentes. Porque no es un tema menor. Nosotros tenemos una experiencia, a mi juicio positiva, pero mucha gente se tomó en broma cuando Néstor Kirchner asumió y agarró el bastón y hizo así, y lo dio vuelta. Creo que era una señal a toda la sociedad. Desde este momento, el que dirijo soy yo. Este es un país sumamente presidencialista y por lo tanto, suponer que se puede condicionar una candidatura presidencial con legisladores, con cosas, yo personalmente tengo mis serias dudas. Muy bien. ¿Cree que peligra la posibilidad de mantener el proyecto o alguno de los logros del proyecto del kirchnerismo con Scioli como presidente? Sería bueno que Scioli lo diga. Insisto, para mí hay ejes fundamentales, Michi. Primero, política internacional, inserción internacional. Porque lo hemos visto, salgo un momentito, a Macri diciendo lo que nosotros tenemos que hacer es volver a las relaciones con Estados Unidos, con Europa, con el mundo desarrollado y dejar todo esto que se vino haciendo durante todos estos años. Entonces, este es un tema clave. ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? Esto es una cosa que cualquier candidato debería decir con absoluta claridad. Insisto, ¿cree en el mercado o cree en el Estado? Porque hemos escuchado a candidatos que se llaman de izquierda o centroizquierda hablar de la mano invisible del mercado. Entonces acá hay cuestiones centrales sobre las que sería imperioso que hubiera definiciones para que las respuestas mías pudieran ser más claras que lo que pueden ser en este momento. ¿Y de Massa opina lo mismo? Entre Massa y Macri, ¿con quién se queda? Si es que se queda con alguno. Con alguno de la oposición, ya sabemos que en principio no se queda con ninguno. No, no me quedo con ninguno. Es decir, me resulta muy difícil elegir entre lo malo y lo peor. Muy bien. Vamos a la pregunta de Carlos Romero. Sí, Heller, yo voy a insistir un poco con el tema Scioli, perdóneme, ¿no? Sí. ¿No le resulta quizás un mensaje un poco confuso para el electorado que desde una fuerza que forma parte del Frente para la Victoria haya dudas acerca de... ¿Por qué? De que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es un funcionario clave, digamos, ¿no?, dentro del Armado Nacional del Kirchnerismo, ¿qué vaya a hacer con algunas cuestiones? No cuestiono que lo tenga que decir o lo pueda decir, pero no parece extraño, no parece esconder dudas que no se van a resolver. En mi punto de vista no, porque el rol de un gobernador o de un intendente es más distinto de un presidente de la nación. Un presidente de la nación encara temas que un gobernador jamás está obligado a encarar. Además, en el marco de las políticas nacionales, esas políticas nacionales tienen un efecto de derrame y de influencia sobre las que se llevan adelante en cada una de las provincias, inclusive en las que son opositoras. Que por lo tanto, no se puede decir que porque fulano es gobernador y es un gobernador que ha estado siempre formando parte del espacio kirchnerista, eso es una garantía de que si es presidente va a seguir haciendo lo que se ha hecho a lo largo de estos años. Por eso digo que me gustaría escuchar propuestas concretas, explícitas y definiciones puntuales sobre 10 cosas. O sea, usted pide una plataforma de posible gobierno a todos los candidatos. Es que creo que ha habido un bastardeo de la política que se ha convertido demasiado en un negocio de los politólogos asesores y entonces los políticos muchas veces están más pendientes de la encuesta del día para salir a decir lo que conviene decir que de propuestas de gestión. Entonces yo creo que no es bueno para ningún país que la política se defina sobre la base de frases felices. Es decir, si alguien gana una elección diciendo alica alicate, yo me siento mal. Bien. ¿Qué quiere que le diga? Recién mencionaba la iniciativa legislativa por la que están pasando tanto los diputados como los senadores en el Congreso. ¿Usted cree que en lo que queda de gobierno kirchnerista habrá finalmente consenso para poder tratar algunos proyectos un poco polémicos como el de despenalización de la marihuana o la despenalización del aborto? Son temas que tienen conflicto al seno de las propias fuerzas gobernantes, es decir,
sobre el tema del aborto. Yo he escuchado a la presidenta que tener una posición y he escuchado a muchos legisladores tener otra. Es decir, no hay un consenso para poder avanzar. Yo soy firmante de los proyectos de la despenalización que están en el Parlamento, así que tengo una posición pública y absolutamente conocida. Pero bueno, también tengo un proyecto para modificar el funcionamiento del sistema financiero, una ley de servicios financieros que tampoco ha avanzado. Usted no recibió apoyo ni del oficialismo ni de la oposición para ese proyecto. Y hace bastante que lo tiene. No, seamos precisos. El gobierno hizo la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que recoge muchísimas de las cosas que nosotros planteamos en nuestro proyecto. Muchísimas. O sea que se Pero siente simbólicamente sacar la ley que estableció la dictadura. Yo sigo creyendo no lo que hay hizo. que sacarla, en primer lugar porque es una ley de la dictadura, en primer lugar porque Martínez Dios, el día que la presentó, dijo: esta es la ley más importante que habremos de sancionar en nuestra gestión. Con eso alcanza. Bueno, pero el gobierno tiene una estructura, un funcionamiento, y entendió que era prioritario reformar la Carta Orgánica del Banco Central. Yo he sido miembro informante porque es una ley que entró con finanzas como cabecera. Yo soy presidente de la Comisión de Finanzas y yo he sido el miembro informante el que defendió ese proyecto de hoy ley que modificó la Carta Orgánica. Mire, ahí se incorporó terminología de nuestro proyecto. Por primera vez en la Argentina se empezó a hablar de usuario de servicios financieros. Eso es una terminología nuestra. Por primera vez se creó un área de defensa de los derechos del usuario del servicio financiero. Eso es un capítulo entero de nuestro proyecto de ley. ¿Se consuela por ese lado? No me consuelo. Entiendo las complejidades que tiene la política y veo lo que se avanza y no dejo de ver lo que falta. Mire, una anécdota cortita. Yo fui candidato por primera vez en el año 2009. Momento terrible para el kirchnerismo. Momento en que se anunciaba el fin de ciclo ya en aquel momento. Si quieren les muestro recortes de Macri, de otros dirigentes diciendo: ya está, pensemos en lo que viene después del 2011, esto se terminó. Cuando discutimos, Néstor Kirchner fue primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires y yo por la ciudad. Ellos adoptaron una consigna que era: nosotros hacemos. Y yo no estaba conforme con esa consigna y discutí en el buen sentido de lo que quiere decir discutir. Fui a verlo a Néstor y charlamos y acordamos que en la ciudad nosotros íbamos a ir con otra consigna, que es: por todo lo que se hizo bien, por todo lo que falta. Lo que supone ni que todo se hizo bien, ni que todo lo que hay que hacer está hecho. Ahora, yo tengo una convicción profunda. Todo lo que falta está en la dirección que vamos. Todo lo que hay que corregir está en esta dirección. Lo peor que le puede pasar a este país es que haya un cambio de rumbo. Muy bien. Bueno, ¿vamos a los textuales? Vamos a repasar los textuales. Son frases que usted mismo dijo aquí en este programa. Le vamos a proponer ratificarlas o rectificarlas para ver si lo estamos interpretando Le dio mucho correctamente. trabajo a nuestros productores porque cuando se embala, se embala. Así que fueron recortando de ahí. ¿Ustedes creen, los periodistas, que se puede hacer preguntas corta, donde dice: explíqueme la inflación, y que yo le puedo contestar en 1 minuto y medio? Por eso le damos Está una bien. hora para que nos explique. Por eso. las cosas. Este es el No, pero único le contesté programa a que él le dan ahora. una hora. Sí. Muy bien, vamos a Por los eso textuales. vine. Muy bien, muchas gracias por la presencia. Ahí están. La propuesta del pago anticipado del BODE en 2015 es un éxito rotundo, absoluto. ¿Ratifica o ¿Ratifica? rectifica? Absolutamente ratifico. Muy bien. La otra dice: hay muchos mitos en torno a gravar la renta financiera. El problema real y grave es la evasión. Ratifico. Ratifica. Yo podría decir el más grave. El más grave. El más grave. Muy bien. El nivel de endeudamiento de la Argentina es de los más bajos del mundo. Veo fortaleza política, económica y moral frente a los buitres. Absolutamente. El siguiente dice: la inflación del Congreso la difunden solo 6 diputados y es insustentable. Los números del INDEC se aproximan hoy mucho más a la realidad. La llamada inflación del La Congreso. llamada, No agrega yo entonces. no le reconozco el Entidad. derecho a asumir la representación. Mire, al Congreso lo representa la mayoría cuando se aprueba una ley, una declaración, lo que sea.
no lo pueden representar un minúsculo grupo de diputados. Muy bien, el siguiente. Scioli no es el candidato que más me gusta dentro del espacio kirchnerista. Hay que ver si la presidenta va a señalar a alguien en particular. ¿Eso está bien? Sí, es una síntesis. Mi respuesta fue más amplia, pero podríamos decir que está sintetizado. Ratifica entonces. Sí. Elegir entre Massa y Macri es elegir entre lo malo y lo peor. Por ahí es al revés, lo peor y lo malo, ¿no? Porque si no... Depende del día. Claro. Y las declaraciones, ¿vio? Como salen con cada tema. Hoy, por ejemplo. Hoy, por ejemplo, con lo de los derechos humanos. Ahora vamos a hablar de ese tema. La despenalización del aborto. Y la droga son temas que generan conflicto. La marihuana era, ¿no? La droga. Sí, la marihuana puntualmente. Al interior de la fuerza gobernante. Sí. Sí. Polémica, debate. Está bien, el debate interno es sano también. Como hubo con la ley de matrimonio igualitario. Bien. Hubo un gran debate Son los famosos interno. temas transversales. Claro, y tanto fue así que hubo libertad de conciencia, es decir, no se votó con disciplina de bloque esos temas. Está bien. Y el último dice, entiendo las complejidades de la política cuando me preguntan por qué no aprobamos una ley de entidades financieras. Está bien, ratifica ahí con alguna mueca. Con alguna mueca, pero puede ser que sí. ¿Más preguntas? Me falta decir una cosa, que yo me la comí. En la respuesta de la renta financiera. Yo creo la necesidad de una profunda reforma impositiva. Porque si yo contesté parcialmente cuando dije que el mayor problema era la evasión. El mayor problema para atacar de inmediato es la evasión, pero la Argentina necesita una profunda reforma impositiva que aumente la progresividad de lo imponible, que disminuya en otros casos, sobre todo las cosas que tienen que ver con los consumos populares, es decir, actúe como verdaderamente tiene que actuar el impuesto como un instrumento de redistribución. Me parece que eso también es una... Bueno, le tengo que preguntar, pendiente. ¿en esa reforma usted eliminaría ganancias para trabajadores? No, para nada. No, bien. ¿Pero usted cree que hoy el impuesto es progresivo? ¿Cuál impuesto? El impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. Es progresivo, pero está mal porque yo creo que tiene un problema de escala. Primero vamos a decir una cosa. En Argentina el 89% de los trabajadores no paga impuesto a las ganancias con la disposición que se tomó el año pasado, cuando la presidenta dijo al 31 de agosto, el que gana menos de 15.000 pesos, por lo tanto, si después recibió un aumento del 30%, sigue sin pagar impuesto a las ganancias, y esto alcanza al 88, 89% de los trabajadores. Por lo tanto, estamos hablando de un 11%. Ese 11% yo creo que necesitaría una progresividad que no se da porque no se han actualizado las escalas y entonces rápidamente todo el mundo va al máximo. Creo que eso, Martín estuvo el otro día en un evento que hicimos y sabe que no digo cosas distintas de las que dije en otros lugares. Más preguntas, estamos en ronda libre. Le quería preguntar, la presidenta dijo en algún momento que si la inflación fuera del 24%, el país volaría por los aires. Estamos cerrando con una inflación, según el INDEC, del 24%. Sí. Al parecer el país no va a volar por los aires, pero mi pregunta es si usted cree que el poder adquisitivo este año va a cerrar con pérdidas y si en este caso el gobierno no tendría justamente que haber modificado ganancias y si no tendría que haber dado un bono de fin de año. De alguna manera dio un bono de fin de año con la excepción del pago del impuesto a las ganancias sobre los aguinaldos menores a 35.000 pesos mensuales. Creo que ahí hay para una amplísima franja una suerte de bono de fin de año, porque estaba grabado. El tema de si los salarios han perdido o no valor respecto de los precios es donde ponemos el nivel de los precios. Las convenciones colectivas de trabajo han dado en promedio 29-30% de aumento. Por lo tanto, si la inflación real se ubica por debajo de los 30 puntos, no podríamos decir que los salarios han perdido. Si miramos los niveles de consumo, miramos todo lo que todos miramos cotidianamente, la gente que se va afuera cuando hay un fin de semana largo, los restaurantes repletos y todas las cuestiones que miramos,
no da la impresión de que haya una pérdida de poder adquisitivo, para nada. No es lo que me parece. ¿Más preguntas? Sí, Heller, hoy se conoció que la ciudad de Buenos Aires va a desdoblar sus elecciones. Las PASO van a ser el 26 de abril y el 5 de julio las elecciones generales. ¿Qué le parece esa decisión del gobierno de Macri? En realidad es lo que dice la Constitución de la ciudad. Lo que pasa es que Macri ha especulado con cálculos políticos, porque si esto fuera lo normal, siempre tuvieran que haber sido desdobladas, porque es lo que establece la Constitución de la ciudad. Lo que sucede es que en alguna oportunidad, cuando le convino juntarlas, como tiene mayoría en la legislatura, sacó una ley y la juntó. Entonces coincide, digamos, con esta decisión. Coincide, digamos, ¿está de acuerdo? Sí, hay un problema, que desde que se hizo la Constitución ahora se incorporaron las PASO. Entonces, la cantidad de veces que los ciudadanos y las ciudadanas porteñas van a tener que ir a votar es enorme en un periodo demasiado corto. Y además me molesta lo que dije antes, que el tema no sea por respeto a la Constitución de la ciudad, porque si no, no tendría que haber habido ninguna espera ni ninguna especulación, sino por cálculo político. Tanto es así que dentro del propio PRO había quien quería que vayan juntos y quien quería que vayan separados, según quien sea el candidato, porque hay candidatos que tienen mayor fuerza propia y prefieren separados, porque creo que eso los apuntan a que los fortalezca, y otros que creen que ir en la boleta nacional los pone un poco más a cubierto y entonces hinchaban para eso. Ese manejo arbitrario de la elección de la fecha no estoy de acuerdo. Muy bien. Seguimos. Sí, Heller, justamente Macri y después Sergio Massa se pronunciaron sobre la política de derechos humanos en la Argentina. Los dos tuvieron declaraciones polémicas y bastante repudiadas por el resto del arco político. ¿Por qué cree que dos candidatos opositores salen casi con diferencia de pocas horas a sentar posición sobre derechos humanos, que es una bandera de este gobierno? De Macri creo que se le escapó, como le pasa muchas veces, cuando no tiene el apuntador atrás, le suceden ese tipo de cosas. Por otro lado, él utilizó ese término del curro de los derechos humanos y demás. Lo de Massa me parece más elaborado y más destinado a ganarse el apoyo de un cierto sector de la sociedad, porque terminémosla, esto ya está, ya es bastante, basta. Creo que tiene una clientela. Me parece que obedece a eso, son temas de cálculo Massa lo electoral. dijo de alguna manera más en relación con el tema de la inseguridad, creo, y es un punto clave que preocupa a mucha gente. ¿Usted está de acuerdo con la asociando derechos política humanos con garantismo, ¿no? Que aplican, claro, dirigentes como Sergio Berni, Alejandro Granados en la provincia de Buenos Aires? Ninguna estadística de ningún lugar de la Tierra que le permita demostrar que la aplicación de políticas, comillas, de mano dura, resuelven los problemas de la inseguridad. La famosa cuestión de Nueva York, de Giuliani y demás, se dio en el marco de la administración de Clinton, en el momento en que Estados Unidos tuvo los menores niveles de desempleo y en el momento en que la recuperación del salario en los Estados Unidos fue importantísima. Yo creo que se combate mucho más los problemas de seguridad con políticas sociales que resuelvan los problemas que hoy todavía tenemos, problemas de insuficiencia de vivienda, problemas de gente que todavía tiene trabajo. Hay un tercio de nuestra población que tiene trabajo informal. Creo que hay que atacar por allí. Eso no quiere decir que no tengamos que tener buena fuerza de seguridad. Ahora, cualquiera dice, y uno escucha todos los días, decir que hay una enorme corrupción en la fuerza de seguridad y al mismo tiempo, 2 minutos después, pide que haya más fuerza de seguridad. Entonces también tendríamos que definir qué tipo de fuerza de seguridad, tendríamos que definir qué tipo de justicia tenemos que tener para que no exista la puerta giratoria y todas esas cuestiones que se dicen. Entonces, creo que es un combo mucho más amplio que el que algunos candidatos quieren plantear. Muy bien, tenemos tiempo para una última pregunta cortita. Heller, teniendo en cuenta que los principales candidatos según las encuestas son Scioli, Massa y Macri, ¿usted cree que hay un corrimiento hacia la derecha, a la centroderecha de parte de la sociedad? Yo creo que nadie puede decir que el kirchnerismo no tiene un piso de 30 y pico puntos. Todo el mundo sigue diciendo eso. Y quiero recordar que con 40, si nadie llega a 30, se ganan las elecciones. Bien.
Vamos ahora a la última parte del programa, en la cual los periodistas del panel le ponen título a esta conferencia de prensa que usted nos ofreció. Muy bien. Vamos a arrancar por el título de Martín. Si no le gusta el título, se pelea con el periodista. El título de Martín. No me parece que el consumo haya perdido frente a la inflación. ¿Está bien? ¿Le gusta? Se quedó pensando. Está bien, no es que lo dice él dice que lo dije yo. Que lo dice usted, está entrecomillado. Usted imagíneselo entrecomillado. Por eso, me quedé pensando por eso, estaba tratando de interpretar. ¿El título de Sebastián? Con comillas son sin comillas, aclaro. Yo voy a poner, lo peor que le puede pasar a este país es que haya un cambio de rumbo. Coincido totalmente con el título. Pablo. Sería bueno que Scioli diga qué va a hacer. Es cierto, lo dije. ¿Lo dijo usted? Sí, dije eso, sí. Gabriel. También textual de Heller. Scioli forma parte del espacio kirchnerista, pero no es un candidato que me guste. No es el candidato que más me gusta. No es el candidato que más me guste. Bueno. Bien. Sí, yo me quedo con otro textual. Hoy la evasión impositiva es el problema más grave que tiene la Argentina. Sí, lo aclaré después, ¿no? Sí. Lo aclaré después, dije que hacía falta una reforma impositiva. Integral. Integral, claro. Muy bien. Eso lo dije antes y después yo me di cuenta que estaba mal. Es un título, ¿no? Está bien. Ahora le toca a usted ponerle título o por lo menos una opinión de este programa. Yo les conté antes de empezar que para mí es muy difícil los lunes porque yo tengo una actividad programada y calculé que este era el último programa y ustedes me habían invitado varias veces y yo siempre dije que no podía. Hoy le expliqué a mis compañeros de la dirección del banco y me fui en la mitad de la reunión para venir a este programa porque me resultaba atractivo el modelo, la propuesta, además de que conozco a varios de los integrantes del panel y por lo tanto estaba muy cómodo, sabía que me iba a sentir muy cómodo. Pero me gustaba este modelo, porque me asustan, lo dije antes, los programas políticos donde hay que dar respuestas de 1 minuto. Porque no creo que se pueda explicar de verdad. Creo que el espectáculo le ha ganado a la reflexión, al convertir todo en espectáculo, en todo el rating, todo el minuto a minuto, cuánto mide, cuánto no mide, eso va en contra de la profundidad. Muy bien. Me parece que este programa permite tener profundidad. Nosotros le agradecemos entonces el esfuerzo por haber estado esta noche aquí y la frontalidad también, ¿no es cierto? Esto de poder responder preguntas sin ningún tipo de condicionamientos. Muy bien. Vamos a agradecer a todos nuestros compañeros del panel, como siempre, a todas las personas que hacen posible este programa, las que están del otro lado, que ustedes camarógrafos, no ven. Sonidistas, maquilladoras, utileros, a los productores, a las chicas de vestuario, de maquillaje, de peinado, a los sonidistas. A Luciana Lupo, Guillermo Alfieri, Horacio Rosales. Nos olvidamos de un montón, lamentablemente no tenemos tiempo para nombrarlos a todos, pero siéntanse todos reconocidos en la participación de este programa y por supuesto a este equipo brillante que hemos tenido durante todo el año que ha sido un orgullo y a las autoridades del Grupo 23 que nos han dado este espacio. Absolutamente, esperemos poder encontrarnos de nuevo el año que viene. Cambia el coche. Te presto guita. Te presto guita. Taca, taca. En esta Navidad, dibujemos una sonrisa en el rostro de miles de familias. Subí tu estrella a nuestro árbol interactivo y apoyá a Fundaleu en la lucha contra la leucemia. Entérate cómo participar de una estrella por una sonrisa en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.